Buenas tardes, buenos días o buenas noches, ¿verdad? Donde quiera que se encuentren o cuando vean este video. Este es el segundo video sobre cómo trazar bien la palabra del Señor correctamente, ¿verdad? Esto significa dónde saber dónde empieza el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahorita estamos leyendo, ¿verdad? Vamos a leer Mateo, ¿verdad? Marcos, Lucas y Juan. Y vamos a encontrar, ¿verdad? Dónde exactamente, en el transcurso, ¿verdad? De la lectura, vamos a ver y señalando dónde empieza, ¿verdad? El Nuevo Testamento. En el video anterior, ¿verdad? Enseñé aquí, ¿verdad? Aquí Adán, Noé, Moisés, ¿verdad? Y como vemos, ¿verdad? Podemos esto verlo como la Biblia abierta, ¿verdad? Y solo vemos ahorita el Viejo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando ahorita sobre Jesús y Jesús no ha sido crucificado, ¿verdad? Entonces, para que no haya confusión y a la luz de la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a leer en Hebreo 9:15 al 17. Les digo, ¿verdad? Les comunico, yo sé que algunos te van a decir porque siempre tienen que leer esto. Hay que ser claro, ¿verdad? Y más cuando se trata de la palabra del Señor, para que no se confundan. El hecho que estoy haciendo esto es para que por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? La gente entienda dónde empieza el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque muchos llaman el Nuevo Testamento cuando el Señor nació. O cuando el Señor andaba, antes de ser crucificado, ¿verdad? Andaba entre los israelitas, ¿verdad? Los judíos. Y ahí no es donde empieza el Nuevo Testamento. Ese es parte del Viejo Testamento. Porque el Señor Jesucristo lo que vino es a cumplir la ley, ¿verdad? Para así, el Señor, ¿verdad? Por medio de su sacrificio, dar su cuerpo, ¿verdad? Su sangre, ¿verdad? Como sacrificio agradable para el Padre Celestial, el cual fue grato y fue acepto. ¿Ok? Entonces, si ustedes pueden leer, ¿verdad? En el capítulo 9 de Hebreo, versículo 23 y 24, claramente dice, donde Jesucristo llevó su sangre y fue hasta el cielo, ¿verdad? El tabernáculo donde está el Padre. Jesucristo es el perfecto y único sacrificio agradable ante los ojos de Dios. Entonces Jesucristo es el que nos reconcilia con el Padre Celestial. ¿Qué significa esto? En los tiempos de Adán, bueno, cuando Adán fue creado, Adán era perfecto, ¿verdad? Entonces, esto significa que él tenía el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor, ¿verdad?, dio al hombre libertad de escoger. Entonces, por medio de escoger a Adán, y fue esto, ¿verdad?, por desobediencia, pecar, ¿verdad?, contra lo que Dios había establecido, Adán perdió, ¿verdad?, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor quitó su Espíritu Santo del hombre, ¿verdad? Por desobediencia. Entonces de ahí venimos todos, ¿verdad? Esa naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros, todo esto heredada de Adán, ¿verdad? Así que Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad?, con el transcurso de la lectura, ¿verdad?
van a hacer bastante videos, ¿verdad? Pero vale la pena para que ustedes, a la luz de la palabra, entiendan y salgan del error, salgan del legalismo y salgan de la ignorancia. ¿Ok? Entonces vamos a leer en Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 17. Dice así: y por esta razón Él es el mediador del Nuevo Testamento, Jesucristo, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones, pecados, que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Jesucristo nos da vida eterna, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a ver dónde es que empieza el Nuevo Testamento. Aquí dice claramente la palabra de Dios, el versículo 16 del mismo capítulo de Hebreo 9. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. ¿Y qué leemos en el versículo anterior que dice, en el 15? Reciban la promesa de la vida eterna, de la herencia eterna. Eso quiere decir, por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo, y el perfecto, ¿verdad?, sacrificio de Jesucristo, nos da una promesa de herencia eterna. Eterna. ¿Ya? Entonces, los que hemos nacido de nuevo hemos entendido que Jesucristo es el que nos lleva a la reconciliación con el Padre Celestial. Entonces nosotros, al aceptar su sacrificio, sabemos que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces decimos: Señor Jesús, tú eres el único camino a la vida eterna. Yo acepto tu sacrificio, creo que tú eres el Hijo de Dios y tú pagaste por mi pecado. En ese instante el Señor sella al creyente. De esa manera él justificado, no por tus obras, sino por la obra de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador, ¿verdad? 16, ¿verdad? Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. ¿Quién es el testador? Jesucristo. Entonces, muere el Señor, ¿verdad? Y ahora escuchemos. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, claramente, cuando Jesucristo está con vida, antes de ser crucificado, está vigente el Viejo Testamento. ¿Ok? ¿Entienden? Ya después que el Señor dio su vida, fue crucificado, ¿verdad? Cerró sus ojos, expiró, ¿verdad? Entregó su espíritu, ¿verdad? Y el Señor fue sepultado, ¿verdad? Y al tercer día resucitó. ¿Ok? Glorificado nuestro Señor Jesucristo. Y allí comienza el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ahora, vamos ya, ¿verdad?, a ir leyendo, ¿verdad? Y nos habíamos quedado la vez pasada en Mateo capítulo 4. Bueno, vamos a Mateo 4 ahora, ¿verdad? Y comenzamos aquí. Perdón. Ok. Dice, en el versículo 1, empezando, ¿verdad? Capítulo 4 de Mateo, dice: entonces, recalco, ¿por qué le estamos leyendo los capítulos? Vamos a ir leyéndolo y continuando y continuando y continuando. ¿Por qué? Porque por medio de leyendo solo un versículo, muchos sacan su doctrina, el cual no es así. No es así a como enseña la palabra de Dios. Se lee todo el capítulo para poder entender el contexto de lo que habla el Señor, ¿verdad? Por eso es que estamos leyendo todo esto, para que ustedes vayan viendo y abran sus ojos, ¿verdad? Porque ese es el deseo del Señor.
Entonces, por favor, pongamos atención y tengan sus Biblias también para que ustedes lean junto y ustedes con sus propios ojos vean para que el Señor, ¿verdad?, les hable a su corazón. Dice el versículo 1, capítulo 4 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Recordemos, ¿verdad?, que habíamos leído que Jesucristo fue bautizado por Juan, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo lo llevó para ir al desierto, ¿verdad? Versículo 2. Y cuando hubo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador dijo, Satanás, ¿verdad? Si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva a la santa ciudad y le pone sobre el pináculo del templo, y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, que a sus ángeles te encargará y te alzarán en sus manos para que nunca tropieces tu pie contra una piedra. Jesús le dijo, otra vez está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice, y te daré todas estas cosas si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Perdón, vamos a pasar ahí, ¿verdad? Cuando empezamos, ¿verdad?, leyendo el versículo 7 y el 8, claramente, ¿verdad?, en los dos versículos, ¿verdad?, antes de la tercera tentación, nosotros vemos que el enemigo, escuchemos bien, que el enemigo utiliza la palabra de Dios. ¿Entienden? Por eso es que nosotros debemos estar muy atentos de lo que leemos y con lo que escuchamos, ¿verdad? Porque miren cómo Satanás astutamente quiso utilizar la palabra de Dios para hacer pecar a Jesucristo. ¿Entienden? Lo mismo sucede con los falsos maestros. ¿Ok? Esto sucede con los falsos maestros. Te dicen que hay que cumplir esto, que hay que hacer lo otro, que estamos todavía en vigencia, hay que hacer la ley, la obra de Jesucristo más las obras de la ley, ¿verdad? Pero utilizan versículos de la palabra de nuestro Dios para llevarlos a servidumbre, ponerlos en yugo. Ahora, ¿qué trae esto como consecuencia? Trae peso, trae falta de libertad, ¿verdad? No adorar al Señor en libertad, no tener paz, sino peso, ¿verdad? Y estamos llevando al mundo a que se pierde. ¿Por qué? Porque un hermano, ¿verdad?, que haya caído en el error, yo que he nacido de nuevo, gracias al Señor, ¿verdad?, que me ha salvado, he creído en el Evangelio, he creído en su sangre, que Él me salvó, Él pagó mi pecado, Él limpió mi sangre, y después yo caigo en error, oh no, que la salvación se pierde, que hay que hacer esto para ir al cielo. Entonces, en el error que yo caigo, estoy transmitiendo esto a un inconverso. ¿Cuál es la consecuencia? Estoy haciendo que el inconverso falsamente piense que él es salvo por medio de su obra, agregando a la obra perfecta de Cristo, cuando solamente es por medio de Jesucristo, no por medio de nosotros.
¿Entienden? Ese es el error. Esa es una de las armas destructivas que usa Satanás. Rapidito, ¿verdad? Vamos rapidito. Yo no quiero salir mucho, solo voy a agregar este versículo. Me disculpan, ¿verdad? Para que continuemos. Estoy seguro, creo que está en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, creo que es. Segunda de Pedro 2. Sí, es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Escuchemos lo que dice aquí del versículo 1 al 3. Escuchen. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Perdón. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y aún negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismo acelerada perdición. Y muchos seguirán sus perdiciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuál camino de la verdad será blasfemado? Pues el evangelio de salvación. Solo hay un evangelio. Uno hay. Solo hay un Cristo. Y el Cristo verdadero es el que pagó por todos nuestros pecados. El único evangelio es de que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Verdad? Todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor, que Él murió por nuestro pecado, fue sepultado y resucitó al tercer día, y ahora está a la diestra del Padre. Todo aquel que cree que Jesucristo es el único que nos lleva al cielo, este es salvo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se predica ahora? Eso es lo que se blasfema, el camino a la verdad, el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el error transmite, imagínense, perdición. Imagínense esto. Introducirán encubiertamente herejías de perdición. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. El Señor pagó por todos los pecados. Si uno dirá, pero ¿cómo es que pagó por todos los pecados? Es todo el mundo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces tiene que morir Jesucristo? ¿Entienden? ¿Cuántas veces tiene que morir Jesucristo para pagar por tu pecado? Jesucristo murió solo una vez. Entendamos, Jesucristo cumplió toda la ley. Todo lo que la ley exigía, las ordenanzas, eso es lo que hizo el Señor. Lo que condenaba a la ley, eso fue lo que el Señor hizo. Por medio de la fe, creyendo en Él, la ley cumplida en Jesucristo, y el Señor nos sella, somos hijos de Él. Eso es lo que hizo el Señor, ¿verdad? Ahora, vámonos otra vez, ¿verdad? Al versículo 8. Versículo 9. Ya después, perdón. Versículo 10, ya leemos, ¿verdad? La última tentación, ¿verdad? Del enemigo contra el Señor. Ahora sí, el versículo 11. Entonces el diablo le deja, y he aquí los ángeles llegaron y le servían. Mas cuando Jesús hubo oído que Juan era preso, se retiró a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, que está junto al mar, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dice: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí,
camino del mar, de la otra parte del Jordán, Galilea, de los Galileos. Galilea de los gentiles, perdón. El pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino del cielo está cerca. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse. El hombre por naturaleza, y nosotros, ¿verdad? El hombre que de verdad acepta que no somos perfectos, porque no lo somos, ¿verdad? Aceptar de tu naturaleza pecaminosa, tenemos malos pensamientos, actuamos mal, salen palabras de nuestras bocas que no son agradables a los ojos de Dios. Y nosotros, como imperfectos, no podemos tener los ojos de Dios de ver lo que es malo, ¿verdad? Todo lo que es malo, no podemos hablar ni decir esto es malo a la perfección. Porque nuestro corazón, ¿verdad? El corazón del hombre siempre quiere hacer la maldad, ¿verdad? Es el alma, ¿ok? El alma. Entonces, como el Señor supo que nosotros, ¿verdad? Nuestros pensamientos son malos. Son malos. Porque dice el Señor, por esa es la palabra que dijo Jesucristo a los fariseos. Que los fariseos le dicen: Señor, y tus discípulos, ¿por qué no se lavan las manos y hacen las cosas como los rituales de nuestros padres? Y Jesucristo, no hay necesidad. Literalmente, el Señor no está hablando de eso, sino que está hablando de su persona. El hombre es limpio. El hombre, cuando está con el Señor, el hombre es limpio. Eso es lo que no entiende mucho. Dios Padre, cuando eres bautizado por el Espíritu Santo, Dios te ve justo ante sus ojos, porque ve la limpieza por la sangre de su Hijo en tu alma y en la mía. Somos justificados por eso, pero nunca por las obras de nosotros, jamás, ¿verdad? Entonces, Jesucristo está hablando, ¿verdad?, con los fariseos. No es lo que entra por la boca del hombre, porque dijo, come, el hombre come, va al estómago y sale por la letrina. Es lo que sale del hombre. Jesucristo estaba dirigiéndose al corazón. Lo que nosotros hablamos, lo que hacemos, es lo que somos, ¿verdad? Entonces, aquí mismo, ¿verdad? Como dice, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, aceptar tu obra, tu naturaleza, pecador. Jesucristo vino por los pecadores, por los sucios, no por los limpios, ¿verdad? Muchos piensan que apartándose del pecado ya puedes venir a Jesús. Eso nunca va a poder, nunca. Por eso el Señor dijo que yo vengo por los enfermos, vengo por los pecadores, no por los justos. ¿Ya? Entonces, por eso decía el Señor: arrepentíos, que el reino del cielo está cerca. Y andando Jesús junto al mar de Galilea,
vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban una red en el mar, porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí, y haceros pescadores de hombres. Versículo 20. Ellos entonces, dejando inmediatamente las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en una nave con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Disculpen. Los llamó, y ellos, dejando inmediatamente la nave y a su padre, le siguieron. Y rodeaba Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos ahí. Aquí dice, ¿verdad? Y rodeaba Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas. ¿Quiénes son los que iban a las sinagogas? Judíos. ¿Ok? Judíos. Aquí no hay nada de gentiles. Judíos. ¿Ok? Entonces, aquí no vemos absolutamente a ningún gentil. ¿Verdad? Jesucristo entraba a las sinagogas. Jesucristo predicaba a los judíos. Continuamos leyendo. 24. Y corría su fama por toda la Siria, y traían a él todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y los sanaba. Y le seguían grandes multitudes de gentes de Galilea, y de Decápolis, y de Jerusalén, y de Judea, y de la otra parte del Jordán. Judíos. ¿Ok? Ahora, en el versículo 24, ahí mismo, y corría su fama por toda la Siria, y traían a él todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y lunáticos, y paralíticos, y los sanaba. ¿Ya? Ahora, vamos a leer el capítulo 5. Creo que vamos a terminar hoy con el capítulo 5. ¿Ya? Vamos viendo en este momento, ¿verdad? Jesucristo está con vida. Esto es parte del Viejo Testamento. ¿Ok? Continuamos leyendo. Capítulo 5, versículo 1 empezamos. Y viendo las multitudes, subió en el monte, y cuando se hubo sentado, se llegaron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, aquí va el Señor Jesucristo hablando: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los puros de corazón. ¿Y qué hombre es puro? Pero se está hablando el Señor. Es el Señor el que está hablando. Y vamos a escuchar más, ¿verdad? Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y cómo purifica el hombre el corazón? Por medio de Jesucristo, ¿verdad? No por tus obras ni las mías. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo.
Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren toda mala palabra contra vosotros por mi causa mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, los que tenemos el Espíritu Santo. ¿Okay? Tenemos la luz, somos la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino que sea echada fuera y sea hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. La ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Nosotros debemos de siempre alumbrar al mundo, hablar del Señor, nuestro comportamiento, nuestra manera como hablamos, cómo nosotros, ¿verdad? El mundo nos ve. Nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? No por nosotros, sino que honrando al Señor, ¿verdad? Versículo 15. Ni encienden el candil y lo ponen debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Ves? Un ejemplo, ¿verdad? En mi hogar, si mi familia no conoce al Señor, tengo que alumbrarlos a través de la luz de la palabra de Dios. ¿Alumbrarlos cómo? Hablándole del Señor, hablando del Evangelio, ¿verdad? 16. Así resplandezcan vuestra luz delante de los hombres. ¿Ah? ¿Ya vieron? Nuestro hablar, nuestra manera de actuar, lo que hablamos, ¿verdad? Lo que hacemos, ¿verdad? Cómo caminamos, ¿verdad? En el mundo. Así resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Ya? No es para nosotros, es para Dios. 17. No pensáis que yo he venido para destruir la ley. Escuchemos aquí. No penséis que yo he venido para destruir la ley o los profetas. No soy venido para destruir, sino para cumplir. Jesucristo vino a cumplir la ley, vivir la ley, cumplirla, ¿verdad? 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino del cielo. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino del cielo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino del cielo. Vamos a explicar aquí. Porque el Señor está hablando de la justicia. Miren, de manera que cualquiera, el 19, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino del cielo. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino del cielo. Ok, aquí el 20 ahora. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino del cielo. Los escribas y los fariseos no eran salvos. No eran salvos, no eran hijos de Dios. Ellos no creían en el Señor Jesucristo. Ellos lo rechazaban. Estos son los religiosos, ¿verdad? No aceptan la obra del Señor Jesucristo. No aceptan quién es Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuántas veces quisieron matarlo, verdad?
al Señor. Y entonces lo que sucedió esto fue que inculcaban a otros, ¿verdad? Para que hicieran mal al Señor, ¿verdad? Y llamarlo falso. Lo llamaron hijo de Satanás, lo llamaron que tenía demonios, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Que todo el que no acepta al Señor Jesucristo, ¿verdad? No es salvo. No es salvo. Entonces, ¿cómo uno tiene la justicia? Creyendo en su evangelio, en su sacrificio, ¿verdad? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los de los escribas y de los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino del cielo. Nuestra justicia es Jesucristo para entrar al reino del cielo. 21. Habéis oído que fue dicho por los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare estará expuesto a juicio. Yo pues os digo que cualquiera que se enojare sin causa con su hermano estará expuesto a juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca estará expuesto al concilio, y cualquiera que a su hermano dijere necio estará expuesto al fuego del infierno. Por tanto, si trajeres tu presencia al altar y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Ponte de acuerdo con tu adversario presto. Entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al oficial y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Habéis oído que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Imagínense. 29. Por tanto, si tu ojo derecho te escandalizare, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que perezca uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea lanzado en el infierno. Y si tu mano derecha te escandalizare, córtala y échala de ti, que mejor te es que perezca uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. También ha sido dicho, cualquiera que repudiare a su esposa, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que el que repudiare a su esposa, a no ser por causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Yo pues os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Habéis oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo que no resistáis al mal, antes cualquiera que te diere un bofetón en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y quitarte tu túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te forzare a ir 1 milla, ve con el 2. Al que te pidiere, dale. Y al que quisiere tomar
de ti prestado, no le rehuses. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace que su sol salga sobre los malos, sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué galardón tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludareis a vuestros hermanos, solamente que hacéis de más, ¿no hacen también así los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Bueno, aquí vamos a llegar, ¿verdad? Hasta el capítulo 5. Y si Dios quiere, pues vamos a leer capítulo 6 y explicando, ¿verdad? Algunos versículos, ¿verdad? Porque les había prometido, ¿verdad? No pausar mucho, sino que ir aclarando, ¿verdad? Podemos ver el testador Jesucristo, ¿verdad? No ha entregado su vida a como vamos leyendo. Perdón. Jesucristo todavía no ha sido crucificado en lo que leemos, ¿verdad? Entonces, esto es del Viejo Testamento. Nosotros no estamos en el Viejo Testamento. Estamos ya cuando Jesucristo fue glorificado, cuando Jesucristo ya fue crucificado, Él, ¿verdad? Cumplido, perfecto, su sacrificio, cumplió con los requisitos que su Padre, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él estaba, ¿verdad? Esperando, ¿verdad? Que esto no se pudo encontrar en ningún hombre, ¿verdad? Entonces, ya después, como dice la palabra del Señor en Hebreos 9, 15 al 17, que no hay el testamento, el Nuevo Testamento no se puede dar. El testamento no se puede dar mientras que el testador vive, ¿verdad? Entonces Jesucristo, estando vivo, antes de ser crucificado, es todavía el Viejo Testamento. Así que no se dejen engañar, ¿verdad? Porque los falsos maestros les gusta predicar y exigen lo que ni ellos hacen y engañan a muchos, ¿verdad? Para quitar dinero, para poner yugo, para ponerlos a servidumbre y hacer con ustedes lo que quieren. Así que leamos la palabra del Señor, guiémonos por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto es todo por hoy, ¿verdad? Gracias al Señor. Le doy, ¿verdad?, por este tiempo. Y yo les pido, pues, oraciones, porque el enemigo no le gusta, ¿verdad?, que se habla, ¿verdad? Y la verdad que estoy pasando momentos muy duros, pero gloria al Señor, por eso mi voz está así. Pero aquí estamos, gracias al Señor. Así que el Señor les bendiga y hasta pronto. Gracias. Pase un buen día. Bye.